Bienvenidos y bienvenidas a 5 al cuadrado con Natalie y Daniela. Simple, motivacional e inspiracional. Les damos la bienvenida a 5 al cuadrado. En este episodio compartiremos las lecciones que nos ha brindado la experiencia de vivir por nuestra cuenta, fuera de la casa de nuestros padres. Desde hace unos años, tanto Natalie como yo hemos estado viviendo solas. Ambas nos fuimos de casa muy jóvenes, ella a los 20 años, yo a los 21 años. Y hoy, casi 4 años más tarde, nos sentamos a compartir contigo y analizar eso que hemos aprendido en esta etapa llena de crecimiento, como lo es vivir sola. La experiencia de vivir sola te va a enfrentar a nuevos retos, diversos retos. Te hará plantearte muchísimos aspectos de tu vida. Seguramente será un camino de autodescubrimiento donde aprenderás más sobre ti mismo, tus preferencias y cómo te gustaría vivir tu vida. Hoy nos gustaría tener una conversación contigo acerca de esos valiosos aprendizajes que hemos obtenido al vivir independientes, fuera del hogar familiar, fuera de la casa donde crecimos, lo que nos hubiese gustado saber antes de irnos a vivir solas. Hay muchas preguntas que nos pueden surgir en esta etapa de vivir solos. ¿Cómo puedo priorizar mi bienestar personal sin sentirme egoísta? ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y estar en soledad? ¿Por qué es importante sentirme bien en mi hogar y cómo lo logro? ¿Cómo puedo ser selectivo con aquellas personas que entran en mi vida? ¿Cómo superar el miedo a redefinirme como persona? Hoy responderemos todas estas preguntas a través de nuestra experiencia de vida, viviendo solas, desde la perspectiva de las emociones que hemos atravesado, de todo lo que hemos vivido, de los sentimientos que hemos experimentado y de todo eso que hemos aprendido. Dani, el primer punto, el primer aprendizaje que yo puedo sacar al vivir sola, al llevar 4 años viviendo sola, es que es súper importante ponerse a uno mismo como prioridad. Sí, Nata, la verdad, yo estoy súper de acuerdo y siento que es esencial cuando uno se va a vivir solo ser la prioridad. Y a la vez siento que eso suena muy egoísta en nuestra sociedad. La gente, incluyéndome, tendemos a poner a los demás de prioridad, ya sea la pareja, el amigo, el hermano, la persona que tú quieras. 100%, Dani, es que cuando estamos bien con nosotras mismas, con nosotros mismos, es que vamos a poder estar bien con los demás. Entonces no hay que tener miedo a hacer lo que nos hace bien. Y así cuando estemos en compañía, pues podremos estar muchísimo mejor. Yo creo que es algo muy de sociedad, muy cultural, una creencia social que se puede considerar egoísta o mal visto, priorizarse a uno mismo sobre los demás. Sin embargo, es muy importante reconocer que cuidarse a uno mismo no es egoísta, que ponerse de prioridad a uno mismo no es egoísta, sino que es necesario para cuidar a los demás de manera efectiva. Ser la prioridad de uno mismo permite estar en mejores condiciones para ayudar y cuidar a los demás. Es muy importante guardar ese equilibrio entre cuidar de ti mismo y cuidar a los demás. Yo creo que hay que tener presente algo. Algo que a mí me gusta decir bastante es que hay una persona con la que nosotros nacemos y morimos. Es importante crear una buena relación con nosotros mismos. Es indispensable poder estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás. Por ello que yo considero que no hay que tener miedo a decir no a ciertas situaciones, a decir no a ciertas personas, alejarnos de las personas que no nos hacen bien, de las personas que nos generan estrés y buscar nuestro propio bienestar. Sí, yo creo que esto nos lleva a nuestro siguiente punto y es que muchas veces pensamos que estar solos implica estar en soledad. Yo realmente no creo esto y lo puedo decir desde mi experiencia personal. Estar en soledad es una experiencia de desvinculación, de sentirse aislado, desconectado. Estar solo simplemente significa que estás en cierta condición, en cierto momento en el que estás en una casa y no estás viviendo con nadie más, pero eso no significa que estés desvinculado sentimentalmente, emocionalmente de las personas que tú amas. Estar solo es una elección consciente, es una circunstancia que puede ser momentánea o que puede ser duradera, pero no tiene que significar que estás en aislamiento. Dani, me parece súper importante eso que mencionas, y es que a veces se nos olvida diferenciar entre estas dos situaciones, entre estar solo y estar en soledad. Hay muchísimas personas que están rodeadas de gente e igual están de alguna manera en soledad. Y es que estar acompañado no significa que vayas a estar bien. Entonces me parece importante esta distinción, que no es lo mismo estar solo que estar en soledad. Claro, y es que al estar solo,
tú aún puedes sentir la compañía de tus padres, puedes aún sentir la compañía de tus amigos y de todas esas personas que tú amas y que te aprecian de vuelta, porque la gente, si estando cercana a tu corazón, puedes ir a visitarlos, puedes llamarlos, puedes comunicarte de cualquier forma. Y muy aparte está tener tu propio espacio, porque teniendo tu propio espacio también puedes seguir manteniendo esas relaciones importantes con esas personas. Dani, y sintiendo bien, esto que planteas es que estar en soledad puede ser algo negativo, pero estar solo no tiene que ser algo negativo. ¿Es así? Sí, Nata, realmente eso es lo que yo estoy planteando y es que estar solo no significa nada negativo y no tiene por qué significarlo, simplemente viene desde esa necesidad de querer el propio espacio, el espacio individual de uno por diferentes aspectos o circunstancias de la vida. Y siento que es relevante agregar que es importante dejar a un lado la incomodidad de estar solo y disfrutar de esa etapa o momentos, así como uno disfruta la compañía de otros, como uno hacerlo con uno mismo. Dani, y mira que eso me hace pensar en situaciones en las que yo evitaba estar sola. No me gustaba que me vieran sola porque consideraba que era algo negativo. Y con el tiempo y forzándome un poco porque es cierto que puede ser incómodo, pero bueno, la incomodidad nos lleva a nuevos sitios, nos hace aprender muchísimas cosas. Y en ese caso la incomodidad de estar sola que con ciertas experiencias dejó de ser incómodo para volverse agradable. Y es que es genial estar bien con uno mismo y poder disfrutar de su propia compañía. Entonces, de pequeñas actividades, yo recuerdo que algún día vi en Instagram una persona, una chica que hablaba acerca de tener citas con uno mismo. Y eso a mí me sonaba súper extraño. En ese momento, pues yo no entendía a qué se refería a ella. Y bueno, ya luego entendí un poco más lo que ella quería decir. Era básicamente esta idea de que nosotros solemos planear citas con nuestros amigos, con el novio o con la novia, planear citas con los compañeros de trabajo, salidas. ¿Y en qué momento hacemos esto con nosotros mismos? Y esta fue una de las claves que yo siento que me permitió aprender a estar sola, sintiéndome bien, sin miedo, teniendo citas conmigo misma. Cosas sencillas, por ejemplo, salir a tomar un café conmigo misma, sin nadie más, y disfrutar de ello. Sí, neta, yo siento que en nuestra sociedad la gente juzga demasiado al vernos solas y siento que es una presión de la sociedad. Si sales, debes estar acompañado, debes tener a tu amiga, debes tener a tu novio, pero en dónde se deja el espacio de uno poder salir consigo mismo, uno poder estar solo. Y es que la gente tiene esta presión social tan puesta, tan acostumbrada, tan en nuestra mente, que uno sale y tiene que tomar el celular. En mi caso, yo, por ejemplo, muchas veces salía, estaba sola y estaba en el celular. Estaba en las redes, estaba llamando, estaba enviando mensajes. Y un día, después de mucha reflexión, de muchos libros, de muchos posts que vi, decidí como que es el momento de salir y vivir esta experiencia verdaderamente sola, sin el distractor que puede ser el celular. Y siento que muchísimas personas han pasado por esa situación y es indispensable reconocer que para vivir esta cita contigo mismo, para estar solo en un espacio físico fuera de tu casa, es importante no tener ese distractor para vivir la experiencia y realmente aprender de la experiencia, porque si no estamos haciendo a medias, estamos saliendo, estamos intentando romper este estereotipo de la sociedad en la que nos dice que está mal salir solos, está mal estar en un lugar, en un espacio público solos, pero a la vez no estamos 100% viviendo esta situación, estamos esquivando un poco la situación. Entonces es importante vivir esta experiencia de salir solo, de estar solo en un espacio público sin distractores. Dani, yo siento que esta es una clase de experiencia que te permite aprender a estar solo y disfrutarlo. Y realmente debemos aprender a estar solos en espacios públicos y aprender a disfrutar de esto, que después uno se va sintiendo mucho mejor y uno va sintiendo como que, wow, esto me gusta, esto es una experiencia que quiero repetir. Dani, si te parece, ahora hablamos de este punto que a mí me parece súper importante y que yo siento que a mí me ha tocado aplicarlo un montón en mi vida, viviendo sola, y es no tener miedo a ser selectivo y no permitir que cualquier persona entre a tu vida.
Este punto yo siento que es súper importante para las personas porque siento que muchísima gente se va a sentir identificada con este punto. Dani, ¿te ha pasado? ¿Te has estado en una situación así donde sientas que estás dejando entrar a personas en tu vida solamente por el miedo de no estar sola? Me ha pasado muchísimo. A veces conozco a alguien y llego a socializar con ciertas personas que realmente yo no socializaría, pero solo por la necesidad de estar acompañada en cierto momento, de tener alguien con quien salir. Y realmente esto no está bien, porque sí, está súper bien socializar con gente con la que tú no acostumbrarías. Yo he pasado por estas situaciones en las que muchas veces he salido, he tenido conocidas con las que decido entablar conversaciones, salir, y el tiempo es tan importante, el tiempo es vital. Es como que salí, realmente salí, ¿por qué? Porque quería verme en un espacio público con alguien o porque realmente yo quería. Hay que ser cuidadoso con las personas que dejamos entrar en nuestra vida, porque las personas que dejamos entrar en nuestra vida tienen una suma importancia en quienes somos. Dani, ese punto que mencionas de la influencia de las personas alrededor de uno me hace recordar algo que estaba leyendo hace un par de días y es sobre este estudio de cómo las personas, cómo eres esas 5 personas más cercanas a ti. Es decir, cómo esas 5 personas más cercanas a ti te definen. Y a mí me parece súper interesante porque en esa aventura de vivir solos, pues vamos a conocer muchísima gente seguramente y no hay que tener miedo a ser selectivo, teniendo en cuenta, teniendo presente que estas personas con las que vas a estar rodeado, estas personas que vas a tener alrededor, van a influenciar en tu comportamiento. O hay muchos comportamientos que seguramente imitarás, muchos comportamientos que quizá no son tan positivos y que si tú permites y si estás alrededor de esa clase de personas que no te aportan mucho, pues probablemente te convertirás también en ese tipo de persona. Entonces es importante ser selectivo y rodearte de personas que inspiren, motiven a ser una mejor persona. Sí, yo creo que si hay un mensaje para llevarse a casa que yo he aprendido y he cometido muchos errores por esto, y es que por estar solo no puedes dejar entrar a cualquiera a tu vida. Las personas son importantes, las personas que están en tu vida son importantes, merecen de tu tiempo, de tu energía. Estas personas van a influir en tu comportamiento, van a influir en tu energía. Lo siento, Dani. Si te parece, damos paso al siguiente punto, que yo creo que este punto todos de alguna manera lo aprendimos un poco en confinamiento, en pandemia, y es la importancia de sentirte bien en tu hogar, la importancia de estar cómodo en tu casa, agradable, de que tengas ganas de llegar a tu casa y que no tengas la necesidad de huir de tu casa porque no te gusta, porque no es un lugar agradable para ti. Yo siento que este punto es de suma importancia porque lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado en todas sus fases y etapas. Muchas veces cuando uno nunca ha vivido solo, uno está acostumbrado a que muchas cosas te las hagan tus padres, alguna persona que ayude en la casa, o quizás no sabemos hacer muchas cosas cuando vivimos en compañía de nuestros padres en la casa donde crecimos. Pero al momento de vivir solos, las cosas cambian. Tienes que aprender a hacer tantas cosas, tienes que redefinirte, reeducarte en temas del hogar, cosas que tú quizá nunca habías hecho, te toca aprenderlas. Y el paso a paso de aprender esto puede ser muy rápido o muy lento, depende de tu personalidad. E igual va a ser un paso a paso duro, porque si no estás acostumbrado a tener tu espacio limpio por tu propia cuenta, te va a tomar un tiempo aprender a hacer esto. Y uno va descubriendo poco a poco que quizás no tener el espacio limpio, no sentir tu hogar limpio, puede hacer que huyas de tu hogar. ¿Cómo hacer para que tu hogar se sienta parte de ti, se sienta un lugar en el que quieras estar? Va a tomar su tiempo, pero es importante tener un espacio limpio. No es chévere llegar a la casa y sentir que está desordenado, que todo está sucio, como si no hubiese espacio para ti en tu propia casa. Dani, mira, a mí lo que me pasa es que yo siento que cuando yo tengo la casa limpia, tengo la mente despejada, como que tengo espacio en la mente. Si mi casa se siente bien, yo probablemente me sienta un poquito mejor. Entonces yo siento que de alguna manera el tener un lugar donde uno se sienta cómodo, agradable, va a influenciar en la manera en cómo uno se siente. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que estar, de hacer de tu casa un lugar agradable es un excelente aprendizaje en esta aventura de vivir solos. Hay un refrán ancestral que yo he escuchado y es: tu casa es tu templo. Y siento que esto aplica súper bien acá
y es que tu casa, cuando te vas a vivir solo, va a ser tu templo. Y hablando de templo, quiero entonces pasar de nuevo al tema de uno mismo. En este caso, algo que yo estoy aprendiendo y es no tener miedo al cambio, no tener miedo a cambiar quién soy, no tener miedo a redefinirme. Bueno, aclaro, yo no siento que uno tenga que todo el tiempo redefinir sus valores, para nada, no se trata de los valores, se trata de estas ideas que en mi caso yo me ponía a mí misma. Yo, por ejemplo, consideraba que yo era una persona súper introvertida y luego con el tiempo me di cuenta que, bueno, quizá yo no era tan introvertida y que esta idea yo me la había creído y yo había comenzado a actuar según la idea de que yo era una persona introvertida. Viendo en el exterior y viviendo sola, me di cuenta que quizá yo no era tan introvertida. Entonces, es este miedo a que yo decía, pero es que yo soy esa persona, pero ya no soy esa persona. Es decir, yo antes era introvertida, pero ya no lo soy. Entonces, eso a mí me generaba miedo, pavor, y luego me di cuenta que está bien convertirte en esa persona que tú quieres ser. Es que yo quería seguir siendo ese tipo de persona, pues no necesariamente. Ahora quizá quería ser una persona un poco más abierta. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso en mi caso de que es súper normal tener miedo a redefinirse. Es un miedo que muchas veces uno no sabe ni de dónde viene, pero es un miedo común. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto, es normal, cada etapa de la vida de uno puede ser una persona, uno puede comportarse de cierta manera, quizás vas madurando con el tiempo, vas entendiendo cosas, vas reflexionando y te das cuenta de que quizás esa persona que tú creíste que eras, esa persona que quizás no le gustaba algo, ahora quizás sí le guste y no tiene nada de malo. No hay que tenerle miedo a crecer como persona. A nuestro cerebro le encantan los esquemas, les encantan las categorías, a la gente le encanta categorizarnos. Eres tal, eres tal y eres tal. No tengas miedo a redefinirte. Dani, 100%, ahorita que hablas del miedo al que dirán y el miedo a cambiar, mira que tengo otra historia con eso, y es que yo en algún punto de mi vida decidí que yo iba a ser vegetariana. Entonces, pues en salidas, tomando ciertas decisiones en el menú, pues la gente se da cuenta que yo quizá no estaba comiendo carne. Y yo decía, no, sí, yo soy vegetariana. Y luego, con el tiempo, cuando dejé de ser vegetariana, entonces ahora ya por alguna razón me da como pánico, miedo o temor al que dirán que ya no soy vegetariana. Entonces yo me dije a mí misma, yo no me voy a categorizar y no voy a tener miedo a cambiar. Como yo no voy a cambiar. Entonces no tener miedo a, en mi caso, a no decir que ya no era vegetariana. Pues por X razón decidí dejar de serlo y pues no tengo que tener miedo, pues es normal, todos cambiamos. Sí, yo siento que es muy importante no tener miedo a descubrir quién eres en esa etapa de vivir solo, a entenderte mejor, a explorar cómo te sientes en un nuevo espacio en el que estás sola. Esas situaciones te ayudan a definirte, a reconsiderar ciertas cosas, a formarte como persona. Y quizás habrán cosas que ya te gustarán, cosas que no te gustarán y no pasa nada. Es el camino que nos presenta la vida, son las situaciones que nos ayudan a entender qué nos gusta y qué no, y es normal. No tengas miedo a redefinirte. Creo que en este camino de irnos de casa hemos aprendido varias lecciones que mencionamos el día de hoy. Por ejemplo, la primera que mencionamos, priorizarnos. Es importante priorizarnos a nosotros mismos. Es importante ponernos como prioridad, no tener miedo a hacerlo y que estar bien con nosotros mismos nos va a permitir estar bien con los demás. Así es, nos gustaría que te quedases con este mensaje. Aprender a estar en tu propia compañía es relevante. Es un trabajo arduo, puede ser difícil, puedes que le tengas miedo, pero vas a ver que te va a hacer tu vida mucho más bonita. Y otro de los aprendizajes que mencionamos el día de hoy es la importancia de elegir bien quienes nos rodean. También es muy importante el lugar donde estás. Y finalmente, no tenerle miedo al cambio. Yo creo que todas estas lecciones, todos estos aprendizajes que hemos mencionado el día de hoy, están relacionados en este camino del autodescubrimiento y en ese camino de convertirte en tu mejor versión. Y allí, uno de los puntos es no tenerle miedo a cambiar, a redefinirte, a buscar tu mejor versión. Así que hoy los dejamos con estos 5 valiosos aprendizajes de vivir solo. Gracias por llegar al final del episodio. Síguenos en nuestras redes, @5 al cuadrado.